Me da mucho gusto recibirles el día de hoy con esta intervención por parte del doctor José Felipe Ojeda Hidalgo y que tiene que ver con esta parte de responsabilidad social. Debo decirles que parte de nuestra planeación estratégica de cada 6 años, justamente la última línea, la línea 6, habla sobre estos temas, responsabilidad social dentro de la universidad. Entonces, el doctor, bueno, pues tratará el tema desde un enfoque macro y bueno, trataremos de irlo aterrizando a nuestro quehacer aquí en la universidad. Para ello, antes de comenzar, me voy a permitir presentar al doctor, el doctor José Felipe Ojeda Hidalgo, profesor, investigador de la Universidad Politécnica de Guanajuato, docente y miembro del Comité Doctoral en la Universidad del Centro del Bajío y la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes. Docente en la Universidad La Salle Bajío, es catedrático aquí de nuestro campus. En la Universidad Occidente, Los Mochis y la Universidad Celaya. Miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, perfil PRODEP. Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores y Acreditadores, RCA, con convocatoria 290718, en el área 5 de Ciencias Sociales y Económicas. Su producción consta a la fecha de más de 100 trabajos entre artículos, libros y capítulos de libros. Dirige tesis de maestría y doctorado y ha impartido conferencias nacionales e internacionales. Colabora en más de 10 redes de investigación temática y trabaja con pares de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Perú. Sus líneas de investigación son la responsabilidad social, justamente, el clima, la cultura, la satisfacción y el compromiso organizacional y del desarrollo estratégico de las pymes. Sus investigaciones pueden ser consultadas en una liga que seguramente al final de la presentación, espero esté por allí, si no yo con mucho gusto se las hago llegar a sus coordinadores a través del correo electrónico. Pues démosle la más cordial bienvenida al doctor y le cedo el micrófono. Gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. El tema de responsabilidad social, creo que aquí tengo algunos exalumnos. Ya saben, es un tema que me apasiona, me pone loco, me encanta el tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito. Por primera vez en la humanidad, el ser humano tiene la capacidad de erradicar el hambre y nos seguimos muriendo de hambre. Tenemos la tecnología para lograr muchas cosas y sin embargo no lo estamos haciendo. Entonces la comunidad internacional ha establecido estos 17 objetivos que le llaman la Agenda 2030. Si estos objetivos los analizamos y los tratamos de ordenar, este es un ordenamiento personal, nos podemos dar cuenta que de lo que se trata es de lograr ciudades y comunidades sostenibles. A final de cuentas de eso se trata. Y para lograrlo tenemos que lograr paz, justicia e instituciones sólidas, que esto básicamente le correspondería al gobierno. Tenemos que hacer producción y consumo responsable, que eso básicamente le corresponde a la sociedad. Y tenemos que tener industria, innovación e infraestructura, que eso le correspondería a la iniciativa privada. Y estos tres elementos tienen que hacer alianzas necesarias para lograr el objetivo. Si alguno de ellos tres intenta hacerlo por sí solo, no lo va a lograr. Tienen que hacer alianzas y eso es sí o sí. Y dense cuenta cómo todos los objetivos los podemos reducir básicamente en dos. Objetivos de tipo ecológico y objetivos de tipo sociales. Todo se reduce a esos dos. Dentro de lo ecológico tiene que ver con el agua limpia, energía que tengamos acceso y que no sea contaminante, cuidar el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres. Todo esto tiene que ver con ecología. Y sobre ellos se están haciendo cosas. No todas tienen el impacto que debiera. A mí me da mucha risa cuando las universidades generan un montón de basura para decirnos que no tiremos basura. O cuando hacemos campañas de barre la escuela. No digo que barrer esté mal,
pero si tienes cerebro de profesionistas, deberíamos de estar logrando acciones de alcance de profesionistas. Porque para barrer afuera de la escuela, pues vas con gobierno y le dices, oye, pues mándame a tus limpiadores, ¿no? Yo creo que el aporte de la universidad tendría que ir más allá. Y en temas sociales, fíjense, primero, lograr el fin de la pobreza, que eso ya en sí mismo es todo es bastante complejo. Hace ratito en la clase hacíamos un comparativo en cuántos son los millones de pobres o el porcentaje de pobres. Hay un municipio en Oaxaca que tiene 97% de pobres y hay otro en Monterrey que tiene 0.8% de pobres. Tenemos un problema de desigualdad bastante complejo. En el 2010 el municipio, según INEGI, que más aportaba al Producto Interno Bruto era Zapopan, con más o menos 89 millones de dólares. Y el que menos era Santana Gilotepec en Oaxaca, con algo así 2 millones de pesos. La diferencia, según la calculadora de Armando, dio 633. Tenemos una desigualdad de 633 veces en este país. Ese es el reto de la pobreza. Hambre cero. Salud, bienestar, trabajo decente y desarrollo económico y reducción de las desigualdades. Todo esto tiene que ver con índices sociales. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo estoy convencido que a través de la educación. No lo vamos a lograr de otra manera. En la medida en que tengamos una sociedad educada, consciente y comprometida, todo lo demás se va a lograr de forma natural. El problema me parece que está aquí. Educación de calidad. Ahora, ¿a qué carambas me refiero con educación de calidad? Podemos hablar de calidad en dos sentidos. De forma cuantitativa, que esa está muy fácil. Vamos a ver qué infraestructura tienes, cuántos laboratorios, cuántos de tus maestros están en CONACYT, cuántos tienen tales cursos. Esto no tiene problema. Es tangible, es muy fácil. El problema está acá. Cuando decimos educación de calidad cualitativa, ¿a qué nos referimos? Y aquí podemos entrar en muchas discusiones. Una de las formas de lograr de lograr la calidad es a través de la responsabilidad social. Y el problema de la responsabilidad social es que de inicio, ¿qué carambas es responsabilidad social? Porque podemos hablar de responsabilidad social y surgen un montón de elementos que están, al parecer, relacionados con la responsabilidad social. La realidad es que es complejo tratar de entender qué es la responsabilidad social. Este cuadrito de aquí, que ya está más completo que la vez pasada, se lo debo a una buena compañera de la Universidad de Guanajuato, la doctora Eva Conraud, que en una ocasión para un artículo me dijo, ármate un marco teórico de una página. Y yo dije, santo Dios, y se me ocurrió así. Obviamente no fue el marco teórico, pero así se me ocurrió. La historia de la responsabilidad social comienza desde la antigüedad, desde el código de Urnam, más o menos ahí como por el 3500 antes de Cristo. Ya se hablaba de responsabilidad social. Zaratustra en 1776 decía que las sociedades deben de cuidar el buen decir, el buen pensar y el bien actuar. Eso en sí mismo era responsabilidad social. El código de Hammurabi hablaba de transacciones justas, hablaba de establecer un orden justo. Cuando ustedes lo leen en sus 1000 y algo artículos, hay uno que me llamó mucho la atención porque decía, si un esclavo te dice que tú no eres su amo, tienes derecho a cortarle una oreja. Y uno puede pensar, ahorita, siglo XXI, oye, pues eso que tiene de responsabilidad social, voy a estar mutilando a una persona. Lo que tiene de responsabilidad social es que para una falta había un castigo. Si tú decías que yo no era tu amo, te podía cortar una oreja, nada más. No te podía cortar una mano, no te podía cortar un pie, no te podía matar, te cortaba una oreja. Y se estaba estableciendo en esos tiempos un orden. Tiempo después, con Platón, con Aristóteles, se comenzó a hablar de equilibrio social. Y eso es algo que los economistas hasta ahorita lo siguen hablando. Bell Armstrong, premio Nobel de Economía del año pasado, decía que el equilibrio se lograba desde los contratos de trabajo. Angus Deaton, en el 2016, decía que había que meter a la suerte dentro de todos estos elementos de análisis de la responsabilidad social. Tiene un libro que se llama El Gran Escape, que está muy interesante porque él cuenta que su bisabuelo le tocó estar en la Primera Guerra Mundial y cuando les tocó la batalla del Somme,
Él estaba en el 3er regimiento y al primero lo mandaron a la guerra y los mataron a todos. Al 2.º regimiento también los mataron a todos y él estaba en el 3.º. Ahí comenzaron a haber heridos y su abuelo fue uno de esos heridos. Lo mandaron a Inglaterra, lo atendió una enfermera que a la postre fue su abuela y ya nació él. La reflexión que él hace es: ¿qué hubiera pasado si mi abuelo hubiera estado en el 1.º o en el 2.º regimiento? Entonces ya las cosas no serían como son ahorita. Son reflexiones que hace interesantes con respecto al tema de la suerte dentro de todo esto. Obviamente el tema de la Iglesia Católica, que es el tema del bien común, que viene desde Cicerón, Santo Tomás de Aquino. Hay varios escritos dentro de la Iglesia Católica que hablan del bien común. Entonces, es otra forma de entender la responsabilidad social, el altruismo, la filantropía, que esta sobre todo se detona en la segunda mitad del siglo XIX. Sí, adelante. De hecho, las primeras comunidades cristianas hicieron un cambio radical en la forma de ver por los demás, ¿no? Se distribuían todos los bienes para que todos tuvieran un equilibrio. Sí, de acuerdo, sí, las primeras comunidades cristianas. Esto ahorita vamos a ver que está en el espíritu de la religión católica desde su base. No es una plática episcopal ni apostólica ni nada, vamos a hablar de encíclicas, pero hasta ahí nada más. Pero sí, efectivamente, desde los primeros cristianos ya se veía. Les decía de la filantropía, con Carnegie, con Rockefeller, con Vanderbilt, con JP Morgan, todos estos grandes capitales que de repente, ¿cómo los lograron? Nadie lo supo. Algunos se hicieron con base en sangre, pero de repente comenzaron a donar dinero y ya todo el mundo estaba contento. Yo me acuerdo una entrevista que hacían allá en Badiraguato, Sinaloa. Decía la gente de: sí, pues dirás todo lo que quieras del Chapo, pero aquí las calles están pavimentadas. Y yo lo que pensaba era: pavimentadas de sangre. O sea, la licitud de tu fortuna también tiene que ver con la responsabilidad social. Hace algunos días me tocó reunirme con el director de Educafin y me comentaba que un día anterior nuestro gobernador se fue a Santa Rosa de Lima, así a la tierra del Marro, para ver qué querían. Y le dijeron: no, pues es que el Marro nos paga los 15 años, el Marro nos da dinero, el Marro nos da despensas. Y entonces empezaron a hacer una serie de acciones pues para corregir. Lo que yo me pregunto son: esos 15 años con dinero de qué, esas despensas con dinero de qué. O sea, ¿cuánta sangre costaron esos 15 años? ¿Cuánta sangre costaron las despensas que me estoy comiendo? Yo entiendo que hay necesidades básicas en ese momento, pero no es tan complicado resolverlo. Simplemente hay que hacer llegar el bienestar a todas las comunidades. Y lo digo simplemente como si fuera fácil, sabiendo que no lo es, ¿eh? O sea, la acción es fácil. Todo el proceso que hay que hacer para lograrlo, eso tiene toda la complejidad del mundo. Ok, luego viene una etapa de pre-Bowen. En 1911 en Estados Unidos se dicta la ley Sherman, a través de la cual se eliminan los monopolios y entonces comienzan a haber más empresas. Y entonces, habiendo más empresarios, los investigadores empezaron a preocupar por cuál era la responsabilidad social de esos empresarios y finalmente en el 53 Bowen es el que acuña el término de responsabilidad social empresarial. Y de ahí para acá es un tema que se ha venido y trayendo. En el sector educativo, que somos una organización, la historia posiblemente no sea tan larga. Es grande por ser organización, pero específicamente por ser una institución de educación, tiene su nacimiento en 1808 en Montevideo durante ese Congreso de Estudiantes Latinoamericanos. Déjenme decirles una cosa: la responsabilidad social se entiende como responsabilidad social en América y algunos países latinos. Los anglosajones la entienden de otra manera, no la entienden como la entendemos nosotros. Este es un tema eminentemente latino. España, Portugal, Francia y de México a Sudamérica, incluido Brasil, la entendemos igual. En Canadá, por su parte francesa, hay algunas escuelas como la Universidad de Lethbridge que sí la entienden como la entendemos nosotros. La extensión universitaria también, bueno, hay varios eventos que lo toman, pero ya como responsabilidad social en la universidad, esta declaración de la educación superior da nacimiento a este proyecto que comienza en Chile, lo lidera la doctora Mónica Jiménez en el 2002, que se llamó Universidad Construye País. Y a partir de ahí a la fecha,
se ha venido hablando de responsabilidad social en la universidad. El problema es cómo le enfoco, porque tengo todos estos enfoques. Y eso, si ya ahorita vimos que era complicado, imagínense que voy a hablar de enfoques particulares o cómo la mido. Si hablo de Universidad Construye País, son estas dimensiones de aquí. Si hablo de la Asociación de Facultades de Educación y Contaduría, son estas de acá. Si hablo de Úrsula, la organización de François Valeix, tengo estos de aquí. Si hablo del ORLAC, en Colombia, son estas de aquí. Si hablo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son estas de acá. Si hablo de la norma CRECE, son estas. Entonces, ¿cómo la mido? Eso en sí ya es un problema. La ISO 26000, que es un esfuerzo que hace la organización ISO en el 2010, establece simple y sencillamente estos métodos. Prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de los consumidores, involucramiento y desarrollo de la comunidad, gobierno corporativo y derechos humanos. Y esos serían los elementos de la responsabilidad social. La universidad, ¿cómo incide en cada uno de ellos? Es simple. El doctor Piedrahita en el 2015 dijo en la Universidad Davis de Estados Unidos que más o menos el 90% de la gente que está en las organizaciones ha pasado por alguna institución de educación. Tú te vas a cualquier empresa que me digas y los que están ahí de menos fueron a un kinder. La mayoría fueron a una primaria. Lo que hayan aprendido ahí se lo llevan a la empresa. Si tú en la universidad aprendiste a copiar, ¿qué vas a hacer en la empresa? Copiar. Y están de acuerdo que copiar es un acto de corrupción. En sí mismo es un acto de corrupción. Plagiar es un acto de corrupción. Porque no es mío y lo estoy haciendo pasar como es un robo. Lo que yo pueda hacer con mis compañeros, como yo pueda colaborar con mis compañeros, me lo voy a llevar al trabajo. Como yo aprenda a liderar en la escuela, me lo voy a llevar al trabajo. Es decir, lo que aprendemos aquí, a final de cuentas, me lo llevo al trabajo. Entonces, ¿qué estamos enseñando en las universidades? ¿Qué es lo que los muchachos se llevan al trabajo? Estaría la parte de la pregunta. En específico, la ISO 26000 te dice que en derechos humanos debo de tener debida diligencia. Es decir, cualquier práctica que vaya en contra de los derechos humanos, yo la tengo que atender pronto. No la tengo que minimizar. La tengo que atender. Y aquí van temas de discriminación, van temas de equidad, todos los temas que ustedes me digan que tengan que ver con derechos humanos van aquí. Situaciones de riesgo para derechos humanos. Si yo estoy viendo que comienzan a haber prácticas que pudieran generar riesgos, lo tengo que parar. Por ejemplo, en el noviazgo de repente yo veo que el chavo le pega a la muchacha en el hombro y le dice, ¡ay, tonta! Ya le pegó en el hombro, ¿no? Les digo, si tú permites eso, al ratito va a ser mensa. Y al ratito va a ser, sácate. ¿Por qué? Porque va escalando. Entonces, si yo no paro aquí, voy a tener problemas. También tengo que evitar la complicidad. Si yo me quedo callado, soy cómplice. A mi generación le gustaba mucho decir, ¿qué te importa? Estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. Espérame, si yo estoy viendo que algo está mal, está mal. Y si yo doy permiso que te lo hagan a ti, tácitamente estoy permitiendo que en un futuro me lo hagan a mí. Entonces, esto también es de cuidado. Resolución de reclamaciones. Si yo ya estoy viendo que hay una queja, la tengo que solucionar. No la puedo dejar dormida porque entonces se detona todo lo demás. Discriminación y grupos vulnerables, y me refiero a todos. Hay grupos vulnerables con los cuales yo debo de tener especial cuidado porque están vulnerables. Por ejemplo, ahorita los grupos indígenas son vulnerables. Hay discriminación hasta por forma de hablar. O sea, si Ancina, yo me pongo a hablar con ustedes. Ya por mi forma de hablar me catalogan. Y tenemos muchos alumnos aquí en la zona que vienen de comunidades donde ese es su lenguaje y no tienen nada de malo, así hablan. Pero hay discriminación por lenguaje. Derechos civiles y políticos, obviamente,
derechos económicos, sociales y culturales también, y bueno, principios fundamentales y derechos laborales, que estos básicamente están metidos ahí en la ley. En cuanto a prácticas laborales, pues tiene que ver con trabajo y relaciones, con condiciones de trabajo y protección social, sobre todo estos de protección social. Hay muchas prácticas que no nos protegen socialmente. El outsourcing, por ejemplo, no te protege socialmente. O el empresario que te dice, oye, mira, te puedo pagar 2,000 pesos más, pero te voy a dar de alta en el seguro con el salario mínimo. Pues para yo pagarle menos, mira, en vez de dárselo al gobierno, te lo doy a ti, ¿cómo ves? Y a lo mejor ahorita tienes 25 años y dices, no, pues no hay problema, pero cuando tengas 60 y te jubiles, vamos a ver si no extrañas esos 2,000, 3,000 pesos que debieron de haberte puesto desde el principio. Diálogo social, obviamente, salud y seguridad en el trabajo, que esto tiene que ver con el IMSS, y desarrollo humano y capacitación en el trabajo. Las organizaciones están para desarrollar a las personas. Para eso están. La empresa desarrolla personas. La universidad desarrolla personas. La ONG desarrolla personas. El gobierno desarrolla a las personas. Entonces, dentro de prácticas laborales son esas. En cuanto a medio ambiente, pues prevención de la contaminación, normalmente las universidades lo hacemos. Uso sostenible de los recursos, también. Tenemos nuestros paneles solares y ponemos focos ahorradores, normalmente sí. Aquí es donde ya no tanto. Mitigación al cambio climático y adaptación. En la universidad donde yo estoy de tiempo completo, nuestra mascota es los correcaminos. Y cuando pregunto por qué, me dicen, es que cuando llegamos por primera vez había muchos correcaminos. Y digo, ¿y ahora dónde están? Entonces ya eliminamos de ahí la población de correcaminos. Y le pegamos a los correcaminos, a las tuzas, a las liebres y a 2 especies de víboras. Entonces la cosa es fácil, no construimos la universidad y ya. O hacemos un programa para recrear los correcaminos, las liebres, las tuzas y reinsertarlas en el medio ambiente, porque ahorita ya no hay. Entonces, la mayoría de las universidades, esta universidad, seguramente antes de ponerla aquí había alguna fauna, que ahorita ya no está. ¿A qué fauna le pegaron ustedes? No tengo idea. Habría que ver y entonces buscar programas para reinsertarlo. No lo tengo que hacer yo. Ahora en vacaciones fui a Mazatlán, me fui al acuario. Le dicen acuario, pero tienen aves, tienen animales, tienen de todo, aparte de peces. Y ellos rescatan aves. Hay organismos que recogen esas aves, se las dejan ellos y ellos tienen especialistas. Y luego, si se puede, las reinsertan. Hay algunas que ya no se pueden reinsertar porque si las sueltan al medio ambiente se las van a comer. Pero algo así se pudiera hacer, seguramente que sí, pero bueno, no sé si haya entrado dentro de la discusión de las autoridades. Protección al medio ambiente, biodiversidad. Fíjense cómo todo esto también lo repite la Agenda 2030. En cuanto a prácticas justas de operación, pues la anticorrupción. ¿Y cuál es la primera práctica corrupta de un alumno? Copiar. Y luego lo peor del caso es que de eso nos jactamos, ¿no? Mira, me saqué un 8 y ni estudié. Cualquiera de 3. O lo que dice, el que dice esa persona, o es un mentiroso, o es un conformista, o es un tonto. Es un mentiroso porque sí estudió y nada más le dio para el 8. Es un tonto porque sí estudió y no se dio cuenta. O es un conformista porque pudiendo haber estudiado, se pudo haber sacado más del 8. Y esas son prácticas de corrupción. Y nos jactamos de ellas. Ahorita se rieron, o sea, dicen que al que le checa, le choca. No, que al que le choca, le checa, algo así, ¿no? Pero le checó. No estoy hablando de frases que no conozcamos. Participación política responsable. Si yo aquí les preguntara quién pertenece a un partido político, yo creo que la mayoría no me alzaría la mano. Y luego cuando les pregunto por qué, me dicen, es que yo sí soy honesto. Y entonces yo les digo, por eso. Precisamente por eso los necesitamos en un partido político, en el que me diga, no me importa. Porque si ustedes están cubriendo esos espacios, entonces la gente deshonesta ya no va a tener espacio en esos lugares. ¿Y quién nos va a gobernar? Gane quien gane, gente honesta. Y eso es lo que necesitamos, en el que me digan.
No me importa, ahorita no estamos hablando de partidos, estamos hablando de política. Tendríamos que trabajar en eso. Competencia justa, obviamente. Promover la responsabilidad social en la cadena de valor. Imagínense que me voy al Viernes de las Flores en Guanajuato. Y en un lugar me cuesta la florecita a 20 pesos y en otro me cuesta a 5 pesos. Y están igual de bonitas las dos. ¿En dónde las compro? Pues en el de 5, ¿no? Ley de oferta y demanda, pues en el de 5. Pero luego me entero que las de 5 las siembran en Hichú, donde hay trabajo infantil, donde hay prácticas de esclavitud, donde no les pagan bien, donde el dueño es un gandalla y aparte posiblemente laven dinero. ¿Volverías a comprar en esa de 5? Bueno, los que dijeron sí, bueno, tú sabrás a qué le das vueltecita, ¿no? Sí, acuérdense que el dinero que yo me gasto, yo tengo que pensar eso. A la empresa a la que yo le doy mi dinero, es la empresa que yo quiero que subsista. ¿Por qué? Porque realmente si yo tengo 10 pesos, ¿qué puedo comprar con 10 pesos? Es un gansito, un chicle, algo, ¿no? Entonces, al que yo se lo dé, si yo se lo doy a uno, no se lo doy a otro. Y entonces vendió una empresa, no otra. Ese es el poder que tiene el consumidor y tenemos que estar conscientes de ello. Cuando yo voy y compro mis jamones, en la casa normalmente en las mañanas comemos huevo con jamón, yo compro Capistrano. ¿Por qué? Porque vivo en Celaya y Capistrano está en Celaya. A lo mejor ustedes aquí en Salamanca comprarían Gilbert, porque Gilbert está en Salamanca. Y si se fueran a cualquier otro lugar comprarían de otras marcas, no sé, pero hay que darle el dinero a las empresas que detonan la economía en tu comunidad. No sé si se hayan puesto a pensarlo de esa manera, yo quiero pensar que sí. Eh, Obviamente respeto a los derechos de propiedad, eh, que eso es básico. Dentro de la universidad, el mayor riesgo aquí son las copias de los libros. Si tú te fotocopias un libro, es dinero que no le está llegando al autor. Y los que conocemos autores de libros sabemos que no se llevan un ratito haciendo un libro, es un trabajal. Y ustedes lo fotocopian. Entiendo que a veces no hay dinero para el libro, pero ahí yo me pondría a pensar, cuando viene la poderosa y adictiva banda Calibre Algo, la cerveza te cuesta 50 pesos y yo veo fotos en el Facebook con el 6 completo. Quiere decir que de entrada te estás gastando 300 pesos más la entrada y seguramente no es un 6, más las papas. ¿Y no tienes dinero para un libro? Entonces, habría que ver para qué sí tienes y para qué no tienes. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Ahora, ya las librerías han ofrecido algunas alternativas. Hay permisos para descargar libros digitales y se paga el permiso. Si hay plataformas digitales donde es perfectamente legal bajar la información y no hay problema. Entonces tendríamos que hacer uso de eso. Entonces, digo, ¿se puede? Sí, sí se puede. En asunto de los consumidores, bueno, prácticas justas de mercadotecnia. Te dice la Universidad de La Salle, si tú trabajas conmigo, Honda, perdón, ahorita la que está de moda es Toyota. Toyota te contrata de director general y tú dices, sí voy en automotriz, voy para director general de Toyota. ¿Sabes qué? No es cierto. Entonces hay que ver qué te están ofreciendo, cómo ofrecemos lo que decimos que vamos a lograr. Protección de la salud y seguridad de los consumidores. Híjole, aquí sí hay mucho, ¿eh? En mi universidad, dentro de las instalaciones, no se puede fumar. ¿Cuál es el problema? Que es un problema de salud pública. Ahora, cuando tú normalmente te acercas a un fumador, que aquí enfrente conozco varios, no aquí, sino que aquí enfrente, cuando uno se va a echar sus taquitos, y tú le dices, oye, deja de fumar, normalmente la respuesta es muy mi cáncer. Esa es la respuesta, ¿no? El problema es que cuando efectivamente te dé cáncer, como es una enfermedad cara, te vas a ir al IMSS o te vas a ir al ISSSTE para que no te cueste. Pero ¿qué creen? Al IMSS y al ISSSTE yo también le pongo. Y entonces tu cáncer se volvió mi cáncer porque yo te lo tengo que financiar. Igual que la diabetes.
Cáncer y diabetes, las aseguradoras les llaman enfermedades catastróficas porque pueden destruir la economía de una familia. Si alguno de ustedes conoce a alguien con diabetes, sabrá que para que tenga una vida más o menos funcional, se tiene que dializar en la noche para en el día estar desconectado. Esas maquinitas funcionan con 3 bolsitas de un líquido que en el último precio que me quedé eran 900 pesos cada bolsa. Y es diario. Empiecen a sacar la calculadora. 900 por 3 son 2,700 diarios. De aquí hasta que te mueras. ¿Quién diantres puede con eso? Y entonces, como yo no pude controlar mi ingesta, como yo no pude controlar mi refresco, como yo no pude controlar mi pastel, porque ahí nada más es un gustito. Ahora tu diabetes la tenemos que financiar entre todos. A mi forma de ver, dentro de las universidades no debiera de haber refrescos, que en palabras de Clisber en el 2016 en la ciudad de Celaya dijo que las gaseosas no tiene nada bueno para la salud. Y con esas palabras lo dijo. Las gaseosas, no dijo marca, no tiene nada bueno para la salud. Y emitió un comunicado a la UNESCO. Dentro de mi punto de vista, en ninguna institución de educación debiera de haber ni refrescos, ni papas, y dice Marinela que son pasteles dulces. No son pasteles dulces, son golosinas. Pasteles dulces, las mantecadas, las donitas, las conchas, es pastel dulce. Pingüino, submarino y todos esos alimentos del mar son golosinas. México tiene el número 1 en diabetes. Tenemos niños que están mórbidamente gordos, pero su mamá les manda su pato al orange, gansito con mirinda, órale. Y eso es lo que comen. Entonces, aquí sí tenemos mucho que hacer. Obviamente, consumo sostenible, sí. Servicios de atención a cliente, creo que la mayoría tiene su buzón de quejas y normalmente las quejas se atienden y cuando tu institución tiene ISO 9000, las quejas son importantes. Que no te las resuelvan como tú quieres que te las resuelvan, esa es otra cosa. Pero de menos debieran de darte una respuesta. Protección y privacidad a los datos de los consumidores. Fíjense, cuando yo hablaba con esto, porque también hay que ponerse luego en contacto con las nuevas generaciones, lo hablaba con mis hijos, precisamente protección de datos, y decían mis hijos, oye papá, mi calificación es mía, sí, y entonces ¿por qué la dicen en voz alta? Fulanito, 5, sutanito, 7, fulano, 8, sutanito, 6, eran de la clase de Ojeda, nadie se sacó 8. ¿Por qué los tengo que decir en voz alta si el alumno no te ha dado su permiso? Y luego me dijo mi hija, y luego cuando los pegan afuera de su cubículo, porque entonces van, le toman foto y va al Facebook, y ya todo el mundo se enteró que te sacaste 8. Entonces, yo no había caído en cuenta de eso. ¿Qué hago ahora? Capturo y les digo a mis alumnos, vayan al sistema, vean su calificación. Ya si tú le dices a los demás cuándo te sacaste, es tu información, ya es tu problema, mío no. Pero incluso cosas como esta, ¿no? Acceso a servicios esenciales, obviamente, y educación y toma de conciencia, que eso también lo hacemos. Esto de aquí, en general, normalmente también todas las universidades lo hacemos porque nos gusta estar con la comunidad. Incluso hacemos servicio social o hacemos voluntariado. Es muy fácil que se haga, ¿no? Educación y cultura. Por ejemplo, mi universidad hubo un tiempo que hizo un cinito y se los llevaba a los kinderes. Y lo padre de esto es que si tú participabas, pues no te aportaba nada, o sea, dentro de tu trabajo no te aportaba, pero si no ibas tampoco te quitaba, porque la responsabilidad social es voluntaria. El servicio social no es responsabilidad social, porque el servicio social es obligatorio. En el momento en que lo haces obligatorio, deja de ser responsabilidad social. La responsabilidad social comienza donde termina la legalidad. Primero soy legal, cumplo con todas las leyes y a partir de ahí puedo pensar en ser socialmente responsable. Antes no. Creación de empleo, normalmente todas las universidades tienen bolsa de trabajo, tienen programas de emprendimiento, esto también lo hacemos, desarrollo y acceso a la tecnología también, generación de riqueza, o sea, todo esto normalmente lo hacemos, es lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque esto lo reconoce la sociedad. Y entonces aquí te llevas los aplausos. El problema es que hay muchas donde pues no estamos bien y a veces no se llevan los aplausos.
En el 2016, en la Universidad Autónoma de Baja California, tuvieron la oportunidad de juntar a varios rectores y les preguntaron cuáles son los retos de la universidad. Pues para Juan Carlos Romero Hicks, conocido por algunos de ustedes, pues la ausencia de leyes, falta de políticas públicas, rediseño institucional y falta de recursos. Al doctor Fernández Fashnat dice, hace falta promover un pensamiento crítico. Ojo, crítico, no criticón. Y cuando es crítico es con conocimiento de causa. Porque luego me encuentro a varias personas que creen que saben y se enfrentan a su maestro que sí sabe y normalmente lo sacan de sus casillas. Me pasó con un alumno que traía aquí al Che Guevara y entonces yo lo vi y le dije, ah, mira, Ernesto Guevara de la Serna. Y me dice, ¿quién? Le digo, Ernesto Guevara de la Serna. Ah, no, este es el Che. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, es crítico, o sea, es con los pelos de la burra en la mano y una de esas hasta con la burra ahí. Es con conocimiento de causa. Ciudadanía activa. Yo no sé en cuántos organismos ustedes participen, pero la media en Estados Unidos es en 7 organizaciones. Normalmente nosotros no participamos en ninguna porque no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer en mi día, como andar participando en la Junta de Colonos, en la Sociedad de Padres de Familia, en mi club de bolos de la tarde, en la Asociación de Toma de Decisiones del Club de la Noche, no sé, no queremos participar, delegamos a los demás y cuando toman decisiones los criticamos. O criticamos y no fuimos a votar, no, criticamos al gobierno y ¿votaste? Ay, no, es que ese día nos íbamos a ir a la alberca. Digo yo, ¿en serio? En 6 años, precisamente ese día no fuiste a votar. Tenía muchas cosas que hacer. Ah, pero nada más se equivocan y ahí estamos. Entonces, pues obviamente sí necesitamos tener una ciudadanía activa, formación en competencias, fortalecer la confianza en las partes interesadas. Esto en México está bien deteriorado. El gobierno hace algo y ya no le creemos. No, pero es que este es nuevo. No importa, está haciendo muchas tonterías. Oye, pero dale chance. No, porque él dijo que al día siguiente lo iba a corregir. ¿Y tú le creíste? O sea, ¿realmente creíste el discurso que nada más él ganando lo iba a corregir? O sea, yo se lo escuché y no le creí. Obviamente no iba a ser así. ¿Por qué lo decía? Pues por discurso, porque se oía bonito, pero si alguien lo creyó, perdón, o sea, estás pecando de lo que quieras pecar, ¿no? O sea, no. Yo creo que nadie le creyó. Pero bueno, o sea, aquí la sociedad ahorita no creemos nada. Nada. Y eso tiene problema. Que los beneficios estén bien distribuidos geográficamente. El problema que traemos de desigualdad en México, ahorita se los acabo de decir, es 633 veces. En países como Finlandia es de 6. En México son 633. No está chido. El problema es ese. Promover la creación de mayores espacios de inclusión, obviamente. Vigilar que el gobierno diseñe los incentivos. Para Enrique Rivera Villa es la transparencia. Normalmente nosotros pensábamos que las instituciones de educación, por ser instituciones de educación, eran bellas, bonitas, bien peinadas y todo. Y tómale, estafa maestra. 10 instituciones de educación se prestaron para esconder un montón de dinero. Y de todas ellas, hasta donde yo sé, solamente una le ha levantado cargos legales a su rector. Tenemos que entender que las instituciones de educación son instituciones humanas. Están dirigidas por humanos. Luego entonces se pueden equivocar humanamente. Y eso fue lo que pasó. Por eso también tenemos que vigilarlas. Y el tema de transparencia es una de ellas. Los maestros tendríamos que ser transparentes a la hora de calificar. Tendríamos que mostrar los exámenes. Yo siempre los exámenes se los devuelvo a mis alumnos, digo, son tuyos. Me decían unos maestros, oye, ¿y luego qué vamos a poner en el siguiente examen? Porque se los prestan, digo, tan flojo como para no hacer otro. En mi caso, que doy muchas matemáticas, ¿qué tan complicado puedo hacer un binomio al cuadrado? A más B al cuadrado. Vamos a hacerlo más complicado. 3A menos 2B al cuadrado.
Híjole, pero esa ya se la puse. Bueno, vamos a poner 3z menos 2y al cuadrado. O sea, no me puedo inventar otro examen como para yo tenérmelos que quedar, porque luego ¿qué pongo el año que entra? Hay que ser transparentes. En la medida en que tú seas transparente, los alumnos te van a creer. Acabo de terminar calificaciones con mis alumnos y sí les dije a todos, mira, ahí está la calificación, aquí están sus exámenes. Si yo me equivoco, yo corrijo. Y el problema es que en esa institución hay que ponerle la cara de tonto a mucha gente cuando vas a corregir una calificación. Vas con tu jefe por una firma y luego con el secretario y luego se la llevas a control escolar y luego él le dice a sistemas y todos en la universidad se enteraron que la regaste. Entonces, mejor no la riegues porque te quemas. El detalle está en que si tú la riegas, haces todo eso, generas tranquilidad con tus alumnos. Eso sí, si reprobaste, aunque llores, ahí tengo mi bote de Kleenex y lloramos todos, ellos y yo, porque también soy muy llorón. Si ellos lloran, yo lloro, pero no cambio la calificación. Ahí sí ya no se puede. Liderazgo claro, obviamente. Dentro de las instituciones yo siempre he dicho que los alumnos no son el problema. El problema somos los maestros. Si alguno de ustedes es maestro y trabaja en una institución donde adentro se fuma, el problema no son los alumnos, es el maestro que ya fumaba. Si se sigue tomando Coca-Cola, el problema no son los alumnos, es el maestro que no quiere que le quiten su Coca-Cola. El problema no son los alumnos, somos los docentes. Por eso necesitamos un liderazgo claro, donde el rector diga, no hay cigarro, a ver, digan algo. Y si el rector dice, no Coca-Cola, a ver, digan algo. El liderazgo es importante. Obviamente una congruencia institucional. Nada jala más que congruencia. Cuando tú ves que tus autoridades son congruentes, hasta te sumas. No te cuesta trabajo. Un buen equipo de trabajo, claro que sí. Felipe Cuemea dice que transformar las instituciones, obviamente la transparencia. Rubio Oca, otra vez la transparencia, rendición de cuentas y generar imágenes responsables. Insisto, todo el sistema educativo después de la estafa maestra sí se llevó un buen trancazo. Qué bueno que nada más fueron 10. Porque ha sido más y sí estaríamos en una crisis. Ahora, ¿por qué es tan complejo dentro de las instituciones de educación? Las instituciones de educación son complejas porque primero, bueno, ya esto lo habíamos visto, estamos formando personas que se van a la industria y todos los valores y conductas se lo llevan a su centro de trabajo. Lo que aprenden en la escuela lo hacen allá. De ese tamaño es la responsabilidad. Ahora, una institución de educación como tal es una organización. Es un espacio social porque hay personas que socializan y hay una labor específica que es la labor de docencia. Entonces, cuando yo la estudio, ¿desde dónde? Aparte de lo complejo que es el tema de responsabilidad social, lo complejo que son las instituciones de educación. Ahora, el otro tema es que hay públicas y hay privadas. Y ahí no acabo. Si es pública, es laica. Y si es privada, tiene inspiración empresarial, tipo TEC de Monterrey, o inspiración católica, tipo esta. Entonces, ¿desde dónde? Ahí comienza lo complicado. Las católicas y en general la Iglesia Católica tiene fundamentada su responsabilidad social en la parábola de los talentos de Mateo. A mí esa parábola me gusta mucho porque el talento en aquel entonces era una caja con dimensiones determinadas llenas de monedas. Si las llenabas de monedas de oro era talento de oro, si las llenabas de monedas de plata era talento de plata. Pero para efectos de responsabilidad social en idioma español, talento también es lo que sabemos hacer. Entonces me queda genial cómo quedó lo que antes era una moneda de cambio a lo que ahora es lo que propiamente es el talento. Creo que la mayoría de ustedes la conoce, es un señor que tiene monedas, se va de viaje y a uno le da 3 monedas, a otro le da 2 y a otro le da 1. Cuando regresa, el que le dio 3 le dice, mira, me diste 3 y ¿qué crees? Los invertí, aquí tienes tus 3 y te doy otras 3. Al que le da 2, le dice, mira, me diste 2 y aquí están tus 2, pero generé otras 2. Pero al que le da 1 le esconde. Y entonces a este pues lo corre. Dice, no, tú no estás chido, órale, fuera de la fiesta, vámonos para afuera. Hay gente que lo ha tratado de interpretar por el lado de, mira, me das ganancias, entonces sí te quiero, pero
no son ganancias económicas. Para la Iglesia Católica, la responsabilidad social, la primera responsabilidad social es que seas la mejor versión de lo que puedas ser. Todos nacemos con algún talento, todos. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad social? Desarrollarla. Tienes que desarrollar los talentos. El que te hayan dado. Si te gusta bailar, entonces tienes que ser el mejor bailarín. Si te gusta escribir, tienes que ser el mejor escritor. Si te gusta la medicina, tienes que ser el mejor médico. El talento que te hayan dado lo tienes que desarrollar. Por ahí va. Y entonces, en 1891, cuando ya se venía todo este problema de los grandes monopolios, el Papa León XIII escribió una encíclica que se llama Rerum Novarum, en español de las cosas nuevas. Esa encíclica toca todos estos puntos de las dimensiones de responsabilidad social: transparencia, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de los consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Y a partir de 1891, la Iglesia Católica ha creado toda una corriente de encíclicas sociales que, para mi gusto, debieran ser de lecturas obligadas en todas las instituciones. Aparte de esto, estoy leyendo el Corán. Nada más que me dijeron que eran 114 suras y me lo vendieron así, son 114 versos. No es cierto. Son 114 temas y cada tema se desarrolla con un montón de versos. O sea, no está sencillo, está largo, el Corán está largo. Y aparte de las suras hay sunas. Y ahí tienen todo el rollo entre los chiitas y los sunitas y toda la bronca de Oriente Medio. Está complejo. Pero las primeras suras que he leído dicen básicamente lo mismo que la Iglesia Católica. Pórtate bien. Hazle bien a tus semejantes. Cuida a los tuyos. No dicen otra cosa, es lo mismo. Entonces, todo estos estas que están aquí son todas las encíclicas de la Iglesia Católica. Laudato Si es la última de Francisco del 2015, que tiene una peculiaridad: es la primera que es eminentemente medioambiental. Está clavada en la ambiental. Vean cómo la única que tiene todos con número es la primera, porque las demás, bueno, por ejemplo, Quadragésimo Sano no tocó temas de derechos humanos ni de medio ambiente, Populorum Progressio tampoco. O sea, la única que tocó todo fue la de León XIII, la inicial. Las que no tienen nada es porque no las he terminado de leer. Cuando me invitó Marco a dar esta conferencia me puse a leerlas, pero bueno, no pude con estos, ya no, fue demasiado. Pero ahí están, seguramente habrá que leerla. Por ejemplo, esta Mater Magister toca temas, vean el año, 1961, toca temas de inmigración. Y ahorita que estamos metidos en este rollo de inmigración, ahí te dice qué hay que hacer. Dentro del principio de la Iglesia Católica, ¿qué se debiera de hacer? O sea, no está tan complicado. Y no crean que es así, no, pórtate bien y ven y comulga. No, 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 no. Son acciones claras, puestas en práctica. Desde la filosofía de un jerarca de la Iglesia Católica, que en este año creo que fue Juan 23. Y ahorita me parece que sería una lectura para todo lo que estamos viendo de los movimientos migratorios. Entonces, cuando ves que el espíritu de una religión se ha metido en el tema social, en la forma como lo ha hecho la Iglesia Católica, me parece que de menos debiéramos revisarlo con ojo crítico y ver cómo está pegando, porque esto significa de las cosas nuevas. ¿Qué tantas cosas nuevas tenemos ahorita distintas a 1891? ¿Qué tantos retos nuevos tenemos ahorita distintos a 1991? Y tocan todos los temas económicos. No ofrece reglas como tal, pero sí directrices de acción. Y en sí mismo me parece valioso. Ahora, ¿qué pasa cuando una institución te dice que su proyecto educativo está inspirado en el Evangelio? Que lo que pretenden es igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Que su función es desarrollar al ser humano en todas sus dimensiones, incluida la dimensión de trascendencia. Cuando se forma, o parte de su idea es formar de forma con espíritu crítico, en plenitud, con sentido de pertenencia, cuando buscan un orden justo y fraterno,
cuando establecen buscar la conciencia social o favorecer el desarrollo sostenible y tratar de anticipar soluciones, o cuando logran un ambiente laboral adecuado, que promueven la verdad, que tienen compromiso con la calidad y con la investigación. ¿Les suenan esas palabras? A ver, chavos, ¿quién las conoce? ¿Nadie? ¿Perdón? Sí, pero ¿de quién? Este es el ideario de su universidad. Es el ideario de la Universidad de La Salle. ¿Cuánto de aquí que tengo aquí he venido hablando hasta este momento? Decía uno de los rectores, espíritu crítico, y por aquí decía, mira, nosotros buscamos que tengan espíritu crítico. O sea, así lo dice un rector y la Universidad de La Salle lo tiene dentro de su ideario. Entonces, cuando yo trato de asumir, promover, coordinar y articular acciones que permitan estimular en el personal y los alumnos la conciencia y el compromiso frente a la responsabilidad social universitaria, de tal forma que se evidencien los impactos educativos y organizacionales en el medio ambiente y en la sociedad, de tal forma que se generen desde su interior y hacia el entorno, con la finalidad de disminuir los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, me parece un objetivo genial. Ahora, ¿cómo lo logro? Bueno, aquí están los objetivos. Pregunto, de lo que vengo hablando, ¿qué hay aquí? Básicamente está todo. Lo más difícil, porque siempre lograr el objetivo, cuando uno plantea el objetivo, nadie se pelea con él, ¿no? Yo recuerdo las elecciones pasadas, nadie decía que quería fregar al país. Todos lo querían llevar adelante. ¿Cuál es el problema? El cómo, ¿no? Bueno, ¿cómo? Bueno, vamos a documentar y definir de manera participativa el concepto de responsabilidad social. Y esto es algo que tendría que hacer al interior la Universidad de La Salle. Alumnos, docentes y no docentes, reunirse y definir qué es responsabilidad social para ellos. Desarrollar indicadores para medirlo. Y ya vimos que el puro tema de indicador es un tema, porque son muchos los indicadores que actualmente se proponen, con cuáles me voy a ir. El diagnóstico que identifique los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de la Universidad de La Salle? Desde su fundador. ¿Cómo ha venido evolucionando? ¿Cuál es el eslogan que ahorita trae la Universidad de La Salle? Que todo el mundo se ha tomado esa foto. ¿Quién? Los 300, ¿no? Y si yo les digo los 300, ¿en quién piensan? ¡Au! Sí, ¿no? Espartanos todos. Ahora, ¿cuál era el poder de los espartanos? ¿Alguien sabe? La línea oplita. ¿Cuál es la característica de la línea oplita? Yo en uno traigo la lanza y en otro traigo el escudo, pero con mi escudo no me cubro yo. Con mi escudo cubro al de al lado. Entonces la línea oplita es una línea que funciona como una sola o no funciona. Y yo voy a depender del que está al lado para yo poder seguir con vida. O sea, yo no sé si la Universidad de La Salle pensó en todo esto, pero sí, yo creo que sí, porque todo mundo, hablemos, los que yo conozco, se han tomado la foto en esos 300. Y lo primero que dije, mercadológicamente, claro que sí, nada más falta que digan, this is La Salle, ¡pah! Es lo único que falta. Y me parece genial porque el significado que hay detrás de esa línea oplita, que por eso los 300 lograron detener a tantos de Jerjes en esa batalla de las Termópilas, me parece que sí cubre el espíritu que trata de transmitir la Universidad de La Salle. Ahora, la gran pregunta, ¿va a funcionar? Digo, porque se oye chido, ¿no? O sea, o alguien está en desacuerdo. No, me parece que está genial. La gran pregunta de la responsabilidad social es si va a funcionar. No lo vamos a saber hasta que ustedes vayan a sus organizaciones y veamos si funcionó o no. De repente dentro de la escuela hacemos muchas acciones de voluntariado y hay algún desastre y nos ponemos de acuerdo y juntamos víveres y los mandamos. Pero cuando estés en tu empresa, ¿vas a tener esa misma reacción? Aquí hacemos muchas acciones de voluntariado y vamos y donamos y vamos y hacemos. Cuando estés trabajando, ¿lo vas a seguir haciendo? Nada más no se les olvide
esa frase. Y ahí sabremos si son egresados de la Universidad de La Salle o no. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo normalmente me dirijo a él como José, ¿verdad? Digo, aparte es asesor de tesis y bueno, le tengo aprecio, una estima y mucha confianza. Pero bueno, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, si quiere hacer alguna intervención, algún comentario, con gusto. Aquí tengo el... Gracias. Gracias. Doctor, ¿qué tanto encaja esto con los documentos de la Iglesia que se llama Doctrina Social de la Iglesia? Completamente, porque es la doctrina social de la Iglesia Católica está fundamentada en sus encíclicas. El bien común es la parte de la responsabilidad social que inspira todo esto. E insisto, lo que pasa es que yo creo que en México hemos confundido el laicismo con el anticatolicismo. Porque, por ejemplo, yo en la secundaria leí la ética protestante en el espíritu de ¿cómo se llama? No, la ética del capitalismo en el espíritu de la doctrina protestante. Y nadie dijo nada. Y lo leímos, de Max Weber. Pero nunca leí yo encíclicas, sino ya hasta entrada a mi etapa laboral, en un curso de la NAHUA, del CUFOSO, curso de formación social, comencé a leer encíclicas y digo, comienzan con un agradecimiento al Creador, pues normal, si tú crees en un Dios. Si esto fuera judío, pues sería Jehová. Si esto fuera islamita, pues sería Alá. Nosotros nos dirigimos a Dios y como lo escribe el gran jerarca de la Iglesia Católica, nuestro Papa, pues bueno. Pero de ahí en más, todo es perfectamente terrenal y son prácticas normales. Ahorita con todo el tema que está sucediendo en Oriente Medio y todo, me di a leer de nuevo los discursos de israelí contra se me olvidó, contra el que estaba Gastron, finales de 1800. Disraeli fue un ministro inglés que fue el que fomentó el colonialismo y el otro era su opositor liberal y él siempre se preguntaba, ¿esto es piadoso? Yo creo que nosotros tendríamos que tomar ese ejemplo y en cada una de nuestras acciones preguntarme, a ver, ¿lo que estoy haciendo está bien hecho? Yo no sé si eso sea llevar nuestra fe a la práctica, que no lo veo mal de principio, pero ahí está la relación. La relación es completa. Si nos decimos católicos, tendríamos que actuar como tal, tanto como docentes como alumnos. O sea, un alumno católico yo no concibo que copie. Un alumno católico yo no concibo que plagie, si es católico. Si no lo es, bueno, pues cada quien su religión, ¿no? Pero si te estás formando en una escuela como esta es porque en algo coincides. Ahora, México tiene ¿qué te gusta? 80-85% de católicos. Luego entonces el 80-85% de personas en México tendrían que estarse comportando en este sentido. Lo que hay que hacer de principio para poder permear todas estas ideas es leerlas sin ese espíritu. Porque ahorita cualquier cosa que tú digas que no suene al laicismo, la gente se asusta. Bueno, leámosla así. ¿Por qué? Porque se presta para leerlas. Yo les invito a que la lean. Traten de comenzar en orden. La única que se puede leer un poquito en desorden es Laudato Si, porque es eminentemente ecológica. Pero todas las demás hacen referencia a Rerum Novarum. Y la más larga creo que es como de 55 páginas. ¿Qué les gusta? ¿Para una tarde? Nada más leerlas. Ya si quieres hacer algo más con ellas hay que estudiarlas. Eso lleva más tiempo. Hay que entender por dónde va el espíritu. Pero el ideario de toda esta acción social está aquí. Sí, completamente. Sí, gracias, doctor. Sí, por allá atrás, Ricardo. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ricardo de Ingeniería Automotriz y en su conferencia tocó un punto muy importante que se basa en 3 pilares. Obviamente estamos confiando en gobierno, como sociedad y como iniciativa privada para
abarcar el tema de responsabilidad social. Y tocó un tema bastante interesante. Por ejemplo, tocó el tema que existe en la comunidad de Santa Rosa de Lima, que tenemos un problema de seguridad muy grave. Sin embargo, aquí mi pregunta principal es, ¿cómo lograr un plan real para generar responsabilidad social? ¿A qué me refiero? Usted pone como base la educación para todo. ¿Cree que la base va a cambiar? Y estamos viendo el punto de vista de que pues las personas que viven en esta situación obviamente prefieren el momento, prefieren lo que le está ofreciendo este cártel, soluciones instantáneas antes a soluciones del gobierno, porque en este punto obviamente el gobierno falló, hubo una ruptura tremenda y si a la persona le pones el pan en el momento, pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar el pan. Ahora bien, ¿usted cree que la educación es el punto de partida? Y yo también lo creo, pero muchas veces en esta comunidad ni siquiera tienen dinero para alimentarse, entonces, ¿cómo van a tener dinero para la educación? Entiendo de esto, ¿cuál sería su propuesta de un plan de acción real, con cosas realistas, para poder enfrentar este problema social, específicamente de esa comunidad? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, ahorita lo tocábamos en clase. Estábamos viendo que si el tema del salario era motivacional o si era un factor higiénico, todo ese tema. Si yo les preguntara a ustedes cuánto dinero necesitarían para vivir sin problemas, no con lujos, no, la idea no es que quieran un yate, sino simple y sencillamente sin problemas. ¿Cuánto necesitarían? Yo esta pregunta me la comencé a hacer porque en cursos pasados me tocó darle clase de ingeniería automotriz y uno de los alumnos comentaba que había entrado en contacto con uno de su mismo nivel en Estados Unidos y allá tienen yates y se van 2 meses de vacaciones y se van a pescar y decía, y yo no puedo hacer eso. Digo, no, pues no, porque aquí te pagan menos. Sí, pero es el mismo puesto, sería justo que me pagaran igual que allá. Pues sí, pero no es el mismo país. Sí, pero es que, digo, mira, tú no te hubieras quejado si no te hubieras enterado. Obviamente ya cambió tu expectativa. Ahora tú también quieres tu yate. Supongo que para irse aquí a la laguna de Yuriria, no sé, algo así. El asunto es, ¿qué pasa si subimos los sueldos? Vamos a subir los sueldos. Total, lo subimos, ¿no? El PRD ya dijo 176 y la propuesta está en la Cámara de Diputados, lo dicen en la radio. Ahí está. Sale, hagámoslo. ¿Y cómo por qué? ¿Vamos a subir la productividad? Vamos, o sea, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a sostener? No es un tema sencillo, no es sencillo. Ok, pero entonces, ¿cómo vamos a arreglar todo este tema de que efectivamente, si no hay nada en el estómago, no hay nada en la cabeza? Ok, ¿con cuánto te darías? Y le empecé a preguntar a mucha gente, tengo la mala costumbre de platicar con mucha gente que ni conozco en lugares que ni se imaginan. O sea, si estoy formada en la fila de las tortillas, platico con el que está al lado, si me subo a una combi, platico. Y les preguntaba, ¿tú con cuánto te darías así como que bien pagado? Les puedo decir que la gran mayoría anda alrededor de los 20,000 pesos. A lo mejor ustedes necesitarían más porque también hay que reconocer que ustedes no están por abajo del 50% de la población, ni siquiera por abajo del 75%. Ustedes ya tienen otro nivel económico, que no es malo, pero tienen otro. La gran mayoría de México, o de los que yo he entrevistado, se darían alrededor de 20,000 pesos. ¿Cuánto le costaría al gobierno si tenemos esa diferencia del PIB de 633 veces poder lograr eso? Que eso nos dé calma, porque obviamente la gente que se va a los cárteles es gente que quiere el dinero ahorita. La frase es, mejor 10 años como rey que 50 como buey. Esa es la frase. El problema es que conforme se van acercando los años de que tengas que pagar, ya no lo quieres pagar. Léanse la obra de Fausto. También ese es otro problema. Gracias a que aquí hemos quitado muchas lecturas porque Fausto, ¿alguien de aquí conoce Fausto? Ah, perfecto. Es un señor que está viejito y se enamora de una chavita y le vende su alma al diablo para volverse joven y poderla conquistar, pero al cabo de 10 años le tiene que dar su alma al diablo y él dice, ching, pues sí, con tal con estar con ella, pues 10 años, no le aunque. Y ya cuando se empieza a acercar el tiempo, ya no quiere pagar. Eso es lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos una generación millennial que quiere todo rápido.
Ahorita. Oye, ya. Y donde tu computadora se tarde un segundo en arrancar, ya la estás pateando, está lenta. Mi generación no. Yo siempre comento, cuando llegó a mi casa la primera impresora era una cosa impresionante, velocísima. Te imprimía una hoja en 2 minutos y era la cosa más impactante del mundo. Ahora aguántense 2 minutos una impresión. Obviamente la velocidad ha cambiado y queremos los cambios rápidos. La realidad es que los cambios sustanciales, los que valen la pena, no se dan rápido. Queremos relaciones rápidas. Me ha tocado que se declaran por WhatsApp. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Eres el amor de mi vida, santo. Ya. ¿En 2 segundos? ¿En serio? Es impresionante la velocidad a la que queremos los cambios. ¿Qué pasa en las clases? Tienes que esperarte un cuatrimestre completo porque tienes que aprender. Y no sé ustedes, pero yo ya intenté ponerme una USB aquí en el cuello para inyectarme así como que la información y no funciona. No es así. Hay que leer. Hay que estar reinsistiendo sobre los temas. Yo llevo estudiando este tema desde el 2010 y no me parece mucho tiempo. Yo ignoro mucho con respecto a responsabilidad social y sigo leyendo y cada que encuentro leo y releo porque me interesa saber de este tema. Pero se va a lograr desde aquí. ¿Qué sí tenemos que lograr? En la medida en que las comunidades menos favorecidas les pongamos medios de comunicación para que no tarden 2 horas en llegar a la escuela, sino que se puedan ir en bici y tarden media, en la medida en que puedan tener lo suficiente para poder llegar a la escuela donde efectivamente haya maestros que efectivamente enseñen, esto sí se va a lograr. Ahora, hay otro tema. Yo te dije que este era gobierno, pero ¿quién forma el gobierno? Las personas. Estas son personas formadas por personas. Y estas son empresas. ¿Quién trabaja en las empresas? Personas. Todo esto somos personas. La misma que puede estar aquí está aquí. Y la misma que está acá está aquí. Y estos que están aquí se llevan de pellizco y nalgada con estos de acá. Somos personas. Esto lo vamos a arreglar con las personas. Con el presidente anterior le criticábamos mucho que tenía una esposa actriz, que no hablaba inglés y que no había leído un libro. Pues yo me sorprendía porque ¿cuántos de ustedes han leído un libro al mes? Bueno, al año, ¿cuántos leen? ¿Cuántos de aquí hablan inglés? ¿Y cuántos de aquí quisieran que su pareja fuera un actor de Televisa o de TV Azteca? Teníamos un presidente que respondía claramente al imaginario mexicano de que de que nos quejábamos. No teníamos de qué quejarnos. En la medida en que la sociedad que se forma aquí nos ayude a mover esto, lo vamos a lograr. Porque esto que está aquí, cuando lo hacemos de dientes para afuera, sí lo hacemos. Pero cuando me voy a bañar, no, espérate, mi agua calientita. Oye, ¿ya tienes calentador? Mi pregunta sería, ¿tienen calentador solar en su casa? Y los que no lo tienen, ¿por qué no? Si es una chulada. Bueno, ahorita sale tantito fría pues porque el sol está tapado, pero pasa algo si te bañas con agua que no salga humo, que esté así calientita. Sí, porque sí queremos que todo mundo cuide el clima, pero me quiero bañar con agua caliente y entonces le abro al agua. Y que el agua se tire y ya me meto, ¿no? Y ya después de media hora me salgo y cuando te dicen, ¿cuánto tiempo te va? Ah, no, yo me baño en 10 minutos. Realmente, esta parte de aquí sí depende mucho de lo que hagamos en casa. ¿Cuántos separan la basura? ¿Cuál es la frase? ¿Y para qué si allá las mezclan? Sí, pero las separan más rápido, le ayudas a los pepenadores. ¿Y yo qué voy a ganar? Pues que tu comunidad esté bien, o sea, ¿que quieres dinero? Pues éntrale a pepenar. Sí, ¿no? Porque esas son las respuestas. ¿Por qué tengo que ganar algo como persona si puedo ganar algo como sociedad? Vamos a compartir el carro. En la licenciatura es muy fácil. ¿Qué es lo primero que quieres cuando egreses? Un carro. Porque el carro significa libertad, el carro significa moverme a todos lados. ¿Hay algo de malo compartir? Obviamente el transporte público tendría que ser más eficiente, ¿ok?
Presionemos. Somos sociedad, presionemos. Y busquemos que los transportes sean adecuados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desde acá. La educación es básica. Si pudiéramos lograr que todos los que egresaron todos los que entraron a un sistema de educación pudieran cambiar sus actitudes, vamos de gane. Somos muchos. Obviamente hay otra parte que no ha tenido la suerte de estar en estos niveles, es obvio. Sí, pero ¿los podemos jalar? Yo creo que sí. Y entonces el problema sería menor. Gracias. Una pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rangel de la Maestría de Notarial y Registral. Y usted hacía la apreciación de cuánto perjuicio tiene en la sociedad en general el consumir, por ejemplo, refrescos, que no nos dan ningún beneficio. Entonces aquí yo considero que es complicado poder resolver todo lo que usted nos acaba de presentar. Es obvio una labor que tal vez nos ha tomado durante tanto tiempo en la historia de la humanidad intentar poder desarrollar y no hemos dado grandes resultados. Pero creo que a veces es porque tenemos unos objetivos que son sumamente titánicos, pero ¿qué tal si los ponemos a cuestiones que son más prácticas, más pragmáticas, vaya? ¿Por qué no hoy mismo nos proponemos que aquí en la universidad, digo, no se trata de perjudicar el bolsillo de la señora que tiene la tienda, pero que quitemos los refrescos? ¿Por qué no podemos hacer un parteaguas entre cosas que son pequeñas, pero que sí podemos lograr? ¿Por qué no nos proponemos entonces eso que usted decía dentro de su presentación? Que seamos críticos como estudiantes y que participemos en las actividades sociales. Tal vez no podemos retirar el refresco porque es una industria que pues aparte le mete un dineral para defender sus intereses a nivel nacional, pero tal vez sí lo podemos comenzar en casa. ¿Por qué no comenzarlo en La Salle Bajío, Campus Salamanca? ¿No? Sí, y mira, y hacia allá va la invitación. ¿Vas a seguir consumiendo refresco en tu casa? Seguramente sí, porque pues el Zacapa no sabe chido sin la coca. O sea, seguro que sí. Pero déjame te digo la experiencia que tuve con el cigarro en mi universidad. Yo tenía compañeros que salían de clase. Yo nunca vi a ningún maestro fumar dentro de, compañero maestro, porque maestros míos sí, fumar dentro del aula nunca lo vi. Pero salían y se echaban su cigarrito. Cuando prohibieron el cigarro en la universidad, entonces salían de clase, corrían hasta afuera del campus, que ahí pusieron un cenicero y se echaban su cigarro, ¿no? Y lo apagaban y se metían corriendo, ¿no? Dejaron de fumar. Al menos yo identifiqué a 2 compañeros que fumaban diario, no sé, cada salida de clase se echaban uno, a que dejaron de fumar, completo. A lo mejor de entrada retirar el refresco va a ser complicado. Ojo, no estoy hablando de cerrar la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene aguas de sabores, tiene Gatorade, tiene otros productos que esos los puedes seguir vendiendo. Véanse un vending de la Coca-Cola y observen nada más cuántos son light. Por ejemplo, porque el tema es la diabetes. Porque no me estoy metiendo con osteoporosis. El ácido fosfórico que trae la Coca-Cola pega directamente en los huesos, por eso tanta bronca con la osteoporosis ahorita en algunas mujeres que llegan a 40 años y ya traen osteoporosis. Dices, no puede ser. Señores que llegamos a 40 y ya traes osteoporosis, dice, chin, pues sí, pues le entraste duro y bonito al refresco. O sea, ahorita nada más estamos hablando de la diabetes. Total, se te rompe un hueso y pues ya no pegaste, pero no tienes que estarte inyectando 2,700 pesos diarios, que ese es el problema. Si logramos que esto se dé, va a ser complicado. El argumento que todos dicen es, pero es que saliendo de la escuela lo vas a hacer. Bueno, saliendo de la escuela ya es tu bronca, en la escuela no lo aprendiste. Eso no depende de mí. Se los dije claramente, ¿de quién depende? De la comunidad universitaria. A veces me mandan llamar a algunas universidades para que los ayude a lograr acciones de responsabilidad social y yo les digo, yo te puedo orientar, pero las acciones tienen que salir de la comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria obviamente son los alumnos, los docentes y los no docentes. Oye, el vigilante, también el vigilante. Y la que hace el aseo, también. Somos todos. Ojalá se pueda, la verdad sí serían un parteaguas
La Universidad de La Salle, aquí en Guanajuato, tiene muchas acciones dignas de imitarse. En cuestión ecológica, mis respetos, más muy bien, su campus de Paraíso, sus paneles solares, la laguna de captación de agua, la verdad es que sí son ejemplo para muchas otras instituciones. Pertenezco a la CUEPES, conozco las acciones que están haciendo, sí llevan la punta en muchas áreas y ojalá se animaran a hacer esta la primera. Pues muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes por ese entusiasmo. Yo sé que, bueno, pues hubo poco tiempo ya para este espacio de preguntas, respuestas. Pero bueno, la invitación es que se acerquen al doctor. Él está ahora colaborando con la Escuela de Ingenierías y entonces fácilmente localizarle. Si alguien tiene alguna iniciativa, tiene algo más que preguntar o aportar, pues son bienvenidos. Entonces, pues bueno, dando gracias y cerrando este espacio, me voy a permitir darle un reconocimiento y lo voy a leer. La Universidad de La Salle Bajío otorga la presente constancia al doctor José Felipe Ojeda Hidalgo por su valiosa participación al impartir la conferencia La responsabilidad social en los idearios organizacionales. Salamanca, Guanajuato, 22 de junio del 2019. Muchas gracias. Y también un pequeño presente por parte de la escuela. Sí. Ojalá lo utilicen. Gracias. Y a todos ustedes agradecerles pues este momento en el que participan. Es una actividad multidisciplinaria y la invitación es a que nos sumemos justamente a este tipo de acciones, a las propuestas. La universidad está trabajando fuertemente en su línea 6 de la planeación estratégica, ya lo dije. Entonces, cualquier iniciativa que podamos nosotros tener y abonar a este tema, gran tema, ¿no?, que a todos nos compete, pues será bienvenido. Les agradezco y bueno, pues regresamos a nuestras actividades académicas. Buen sábado y buen fin de semana. Gracias.